El pecado. Objetiva desobediencia a Dios. En la catequesis de este siglo, tenemos continuamente ante los ojos la verdad sobre el pecado original, y al mismo tiempo tratamos de mirar la realidad del pecado en la dimensión global de la historia del hombre. La experiencia histórica confirma, a su modo, lo que está expreso en la revelación en la vida del hombre. El pecado está constantemente presente y constantemente actual. Por parte del conocimiento humano, el pecado está presente como el mal moral, del que se ocupa de un modo directo la ética, es decir, la filosofía moral. Pero se ocupan también de él, a su manera, otras ramas de la ciencia antropológica del carácter más descriptivo, como la psicología y la sociología. Una cosa es cierta, el mal moral, lo mismo que el bien, pertenecen a la experiencia humana, y de aquí parten para estudiarlos todas las disciplinas que pretenden el acceder a él como un objeto de la experiencia. Pero, al mismo tiempo, hay que constatar que fuera de la revelación no somos capaces de percibir plenamente ni de expresar adecuadamente la esencia misma del pecado, o sea, del mal moral como pecado. Solo teniendo como fondo la relación instaurada con Dios mediante la fe, resulta comprensible la realidad total del pecado. A la luz de esta relación, podemos pues desarrollar y profundizar esta comprensión. Si se trata de la revelación y ante todo de la Sagrada Escritura, no se puede presentar la verdad sobre el pecado que aquella contiene, si no es volviendo al principio mismo. En cierto sentido, también el pecado actual, perteneciente a la vida de todos los hombres, se hace plenamente comprensible en referencia a ese principio, a ese pecado del primer hombre, y no sólo por lo que el Concilio de Trento llama la inclinación al pecado, o el fomes peccati. Consecuencia del pecado original, es en el hombre la base y la fuente de los pecados personales, sino también porque ese primer pecado de los primeros padres queda, en cierta medida, como el modelo de todos los pecados cometidos por el hombre personalmente. El primer pecado era en sí mismo también un pecado personal, y por ello, los distintos elementos de su estructura se hallan de algún modo en cualquier otro pecado del hombre. El Concilio Vaticano II nos recuerda: creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por la instigación del demonio, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Esto está en el Gaudium et Spes número 13. Y con estas palabras, el concilio trata del pecado de los primeros padres cometido en el estado de la justicia original, pero también en todo pecado cometido por cualquier otro hombre a lo largo de la historia, en el estado de la fragilidad moral hereditaria, y se reflejan esos mismos elementos esenciales. Efectivamente, en todo pecado, entendido como un acto personal del hombre, está contenido un particular abuso de la libertad, es decir, un mal uso de la libertad y de la libre voluntad. El hombre, como ser creado, abusa de la libertad de su voluntad cuando la utiliza contra la voluntad de su propio creador, cuando en su conducta se levanta contra Dios y cuando trata de alcanzar su propio fin al margen de Dios. En todo pecado del hombre se repiten los elementos esenciales que desde el principio constituyen el mal moral del pecado a la luz de la verdad revelada sobre Dios y sobre el hombre. Se presentan en un grado de intensidad diverso del primer pecado cometido en el estado de justicia original. Los pecados personales cometidos después del pecado original están condicionados por el estado de la inclinación hereditaria al mal, o el fomes peccati. En cierto sentido, ya desde el punto de arranque, y sin embargo, dicha situación de debilidad hereditaria no suprime la libertad del hombre, y por ello, en todo pecado actual o personal, está contenido un verdadero abuso de la libertad contra la voluntad de Dios. El grado de este abuso, como se sabe, puede variar, y de ello depende también el diverso grado de la culpa del que peca. En este sentido, hay que aplicar una medida diversa para los pecados actuales cuando se trata de valorar el grado del mal cometido en ellos. De aquí proviene, asimismo, la diferencia entre el pecado grave y el pecado venial. Si el pecado grave es al mismo tiempo el pecado mortal,
es porque causa la pérdida de la gracia santificante en quien lo comete. San Pablo, hablando del pecado de Adán, lo describe como desobediencia, Romanos 5, versículo 19. Cuando afirma el apóstol, vale también para todo otro pecado actual que el hombre comete, el hombre peca transgrediendo el mandamiento de Dios y por tanto es desobediente a Dios, que es el legislador supremo. Esta desobediencia a la luz de la revelación es al mismo tiempo una ruptura de la alianza con Dios. Dios, tal como lo conocemos por la revelación, es en efecto el Dios de la alianza y precisamente como Dios de la alianza es legislador, efectivamente, introduce su ley en el contexto de la alianza con el hombre, haciéndola una condición fundamental de la alianza misma. Así que ya en esa alianza original que, como leemos en el Génesis 2 y 3, fue violada al principio, pero esto aparece todavía más claro en la relación del Señor Dios para con Israel en los tiempos de Moisés. La alianza establecida con el pueblo elegido al pie del monte Sinaí, que se describe en el Éxodo 24 de los versículos 3 al 8, tiene en sí como parte constitutiva los mandamientos, es decir, el decálogo. Esto está en el Éxodo 20 y en el Deuteronomio 5. Constituyen los principios fundamentales e inalienables del comportamiento de todos los hombres respecto de Dios y respecto de las criaturas. La primera de ellas es el hombre. Según la enseñanza contenida en la carta de San Pablo a los romanos, esos principios fundamentales e inalienables de conducta revelados en el contenido de la alianza del Sinaí en realidad están inscritos en el corazón de todos los hombres, incluso independientemente de la revelación hecha a Israel. En efecto, escribe el apóstol: cuando los gentiles, guiados por la razón natural, sin ley, cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos ley. Y con esto muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo así testigo su conciencia y las sentencias con que entre sí unos y otros se acusan o se excusan. Romanos 2, versículos 14 y 15. Aquí, estimados escuchantes, les hago un paréntesis. Yo siempre le digo a las personas, y también a ustedes que escuchan, recuerden, Dios no hace la ley, Dios es la ley. Es así de simple. Él no está excluido de la ley o sujeto a ella. Él es la ley misma. Lo que Él diga es ley, y si Él lo cambia, esa ley cambia. Por eso les digo, Dios no hace la ley, Dios es la ley. Continuando con la lectura. Así pues, el orden moral, convalidado por Dios y con la revelación de la ley en el ámbito de la alianza, tiene ya consistencia en la ley escrita en los corazones, incluso fuera de los confines marcados por la ley mosaica. Y por la revelación se puede decir que está escrito en la misma naturaleza racional del hombre. Así lo explica de modo excelente Santo Tomás de Aquino cuando habla de la ley natural o la lex naturae. Eso, de nuevo les digo, está en la Suma Teológica, que la pueden encontrar en el canal y escucharla. El cumplimiento de esta ley determina el valor moral de los actos del hombre que hacen que sean buenos o que no sean buenos. En cambio, la transgresión de la ley que está inscrita en los corazones, es decir, en la misma naturaleza racional del hombre, hace que estos actos sean malos. Son malos porque se oponen al orden objetivo de la naturaleza humana y del mundo, detrás del cual está Dios, que es el Creador. Y por ello también, en este estado de conciencia moral, iluminado por los principios de la ley natural, un acto moralmente malo es pecado. A la luz de la ley revelada en el carácter del pecado, aparece todavía más de relieve el hombre que posee entonces una conciencia mayor de transgredir una ley explícitamente y positivamente establecida por Dios. Tiene pues también la conciencia de oponerse a la voluntad de Dios y en este sentido de desobedecer, y no se trata solo de la desobediencia a un principio abstracto de comportamiento, sino al principio en el que toma forma la autoridad personal de Dios, a un principio en el que se expresa su sabiduría y su providencia.
Toda la ley moral está dictada por Dios debido a su solicitud por el verdadero bien de la creación y en particular por el bien del hombre. Precisamente este bien ha sido inscrito por Dios en la alianza que ha establecido con el hombre, tanto en la primera alianza con Adán, como en la alianza del Sinaí a través de Moisés, y por último, en la definitiva revelada en Cristo y establecida en la sangre de su redención, Marcos 14, versículo 24, y Mateo, versículos 26 al 28, y la primera de Corintios, versículos 11 al 25, y Lucas, versículos 22, 20. Visto en esta perspectiva, el pecado, como desobediencia a la ley, se manifiesta mejor en su característica de desobediencia personal hacia Dios. Hacia Dios como legislador, que es al mismo tiempo Padre que ama. Este mensaje está expresado ya profundamente en el Antiguo Testamento, en Oseas 11, versículos del 1 al 7. Y va a encontrar su enunciación más plena en la parábola del Hijo Pródigo que está en Lucas 15, versículo 18, y en 19, versículo 21. En todo caso, la desobediencia a Dios, es decir, la oposición a su voluntad creadora y salvífica, que encierra el deseo del hombre de alcanzar su propio fin al margen de Dios y que se explica en el Gaudium et Spes número 13, es un abuso de la libertad. Ibidem. Cuando Jesucristo la vigila, en la vigilia de su pasión también habla del pecado, y sobre que el Espíritu Santo debe amonestar al mundo. Así que explica el Señor la esencia de este pecado con las palabras, porque no creyeron en mí, y está en Juan 16, versículo 9. Ese no creer a Dios es en cierto sentido la primera y fundamental forma de pecado que el hombre comete contra el Dios de la alianza. Esta forma de pecado se había manifestado ya en el pecado original del que se habla en el Génesis tercera parte, y a ella se refería, para excluirla también, la ley dada en la alianza del Sinaí. Cuando Dios dice: yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto y de la casa de la servidumbre, no tendrás otro Dios más que a mí. Éxodo 20, versículo 2 y 3. A ella se refieren asimismo las palabras de Jesús en el cenáculo y todo el Evangelio y el Nuevo Testamento. Esta incredulidad, esta falta de confianza en Dios, que se ha revelado como Creador y Padre y Salvador, indican que el hombre al pecar no solo infringe el mandamiento, es decir, la ley, sino que realmente se levanta contra Dios mismo, pretendiendo alcanzar su fin al margen de Dios. Esto se explica en el Gaudium et Spes número 13. Y si lo notan, estimados escuchantes, se ha repetido mucho a lo largo de la lectura. De este modo, en la raíz de todo pecado actual, podemos encontrar el reflejo tal vez lejano, pero no menos real, de esas palabras que se hallan en la base del primer pecado, las palabras del tentador que presentaban la desobediencia a Dios como camino para ser como Dios y para conocer como Dios el bien y el mal. Pero, como ya hemos dicho, también en el pecado actual, cuando se trata de pecado grave o mortal, el hombre se elige a sí mismo contra Dios, elige la creación contra el Creador, rechaza el amor del Padre como el hijo pródigo de la primera fase de su loca aventura. En cierta medida, todo pecado del hombre expresa ese misterio de iniquidad, o mysterium iniquitatis, que también se describe en la segunda de los Tesalonicenses del versículo 2 al 7, y que San Agustín ha encerrado en las palabras amor sui iusque ad contemplum Dei, lo que significa el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. De civitate Dei, número 14, versículo 28. Esto está en las Revelaciones de San Agustín, señores, por si les interesa. Ese libro todavía no está en el canal, pero pronto lo estará y también leído por mi voz.